Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un placer y un privilegio estar frente a ustedes en esta oportunidad. Les saludo en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio bíblico sobre las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es necesario o por qué la necesidad de las Sagradas Escrituras? Eso es lo que vamos a tocar en esta noche. Y para lo cual me gustaría de antemano orar primeramente para que el Señor mismo nos ilumine en esta noche, en este momento, para que nosotros podamos entender las santas escrituras de Dios. Oramos. Bendito seas, Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo y de toda la tierra. Rey de reyes, Señor de señores, a ti venimos, Papá, en esta oportunidad, para que tú, Señor, nos guíes desde un inicio a fin. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, sea sembrado en nuestros corazones y podamos dar fruto conforme a tu voluntad. Oramos de esta manera en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hemos estado mencionando ya el tema, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué la necesidad de las Sagradas Escrituras? ¿No? Para que nosotros podamos entender la necesidad de las Sagradas Escrituras, es necesario, ¿no?, conocer las revelaciones de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, la revelación general y también la revelación especial. Vamos a tocar primeramente la revelación general de Dios. Cuando hablamos la palabra revelación, estamos hablando, cuando decimos la revelación general, estamos diciendo que Dios se ha hecho conocer de una manera general. Y Dios se ha revelado o se ha hecho conocer de manera general a nosotros a través de su creación. Primeramente, comúnmente conocido como la naturaleza. Para poder nosotros entender esta parte del pasaje bíblico, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1, versículo 19, que dice de esta manera: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo aquí esta parte del pasaje bíblico? Nos dice que Dios, sin que aún nosotros le hayamos visto, Él ya se ha hecho conocer a nosotros, Él ya se ha revelado a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de toda su creación. Hemos comenzado por la naturaleza. Dios nos muestra su grandeza, su poder en la naturaleza, los animales, plantas, los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que cuanto existe es la obra de sus manos de Dios. ¿Cómo sé que Dios existe? He aquí la obra de sus manos. ¿Cuáles son? Los animales, las plantas, los cielos, la tierra, etcétera, todo lo que nosotros podamos ver. Entonces, esas son las obras de sus manos de Dios, por medio donde Él mismo se hace conocer su grandeza, su poder, su sabiduría, su eternidad y entre otras cosas. Entonces, vamos a ir también para poder un poquito más entender este pasaje bíblico, esta parte de la enseñanza en el libro de Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, versículo 1 al 3, que dice de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. ¿Qué nos está diciendo? Que la creación, aún el firmamento, los cielos, sin hablar alguna palabra, de una manera implícita ya nos muestra, ya nos cuentan la grandeza, el poder, la magnificencia de Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios.
que toda la creación nos muestra el poder glorioso de nuestro Señor, sin hablarnos con palabras entendibles. De una manera implícita nos dice que hay un Dios quien los ha creado. Esto no ha existido de la nada, sino que alguien que es poderoso lo ha puesto a existencia. Eso es lo que nos dice. Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra de sabiduría a otro y una noche a otro. Entonces, amados hermanos, hasta aquí ya vamos entendiendo que Dios se ha hecho conocer a nosotros a través de la naturaleza. También vamos a ir al libro en el mismo Salmos capítulo 8 versículo 1. Dice de esta manera: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Te das cuenta, mis amados hermanos? Dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea, el nombre de Dios está puesto implícitamente en toda la creación. Cuando un niño sale de paseo y ve los animales, ve los árboles, ve las montañas, dice, mamá, papá, ¿quién ha hecho esto? Está preguntando, papá, yo sé que tú no has hecho, o mamá, yo sé que esto no has hecho tú, sino que hay alguien más que lo ha hecho. O sea, aún los niños quieren saber quién es este que lo ha hecho, porque no es una persona natural. Entonces, toda mente apunta a un Dios. Por eso dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En el versículo 3 y 4 también dice de esta manera: cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 8 y 9. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En el versículo 3 nos dice que cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Te das cuenta, amados hermanos, que Dios se hace conocer a nosotros a través de la naturaleza? Porque ahí está la obra de sus manos, ahí está la obra de sus dedos, ahí está el nombre de Dios escrito y puesto implícitamente, ¿no? Entonces, en este sentido, esta manifestación de Dios, esta revelación de Dios, esta forma de hacerse conocer de Dios, se le conoce como una revelación general. Y en el segundo subpunto tenemos también, dentro de la creación, conocido como la revelación general, tenemos al ser humano, ¿no? En Génesis capítulo 1, versículo 27, nos va a decir lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 15 del mismo Génesis, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿no? Que Dios también se hace conocer, ¿no? en el ser humano. Cuando tú y yo vemos a otra persona, sea varón o mujer, estamos viendo la obra de sus manos de Dios. Si bien es cierto, Dios formó al hombre, en el principio, tanto del polvo de la tierra y de la costilla de Adán a la mujer, y Dios, Él mismo también, en estos tiempos, en el vientre de una madre, está formando tanto varones y mujeres. Entonces, cuando ves a un ser humano, ves la obra de sus manos de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios formó, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Y también, como Dios lo ha creado a su imagen y semejanza, Él lo pone a este mundo, nos puso a este mundo, para que seamos como Él, ¿no? Para que manifestemos ciertas características de Él, como cuáles son, dice capítulo 2, versículo 15,
labrar y cuidar, ¿no? Labrar y guardar. O sea, lo que Dios hace, obviamente Él trabaja en este mundo, obviamente Él cuida este mundo, así como también nos puso a nosotros para que lo cuidásemos y lo guardásemos. En este sentido, nosotros también manifestamos el poder glorioso de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿no? Salmos capítulo 8, volvemos, dice de esta manera. Salmos capítulo 8, versículo 5 en adelante dice: les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Nuestro Dios ha dejado huellas en todas partes. Y Dios se ha hecho conocer de esta manera, no solamente a creyentes, sino que también a los que no creen en la palabra de Dios. Se ha hecho conocer de manera general a todos, absolutamente a todos. Dice, por tal razón, ¿no? Por tal razón nosotros conocemos todo esto como la revelación general, porque Dios se hace manifiesto de manera general absolutamente a todos. Él se hace conocer, Él nos muestra su grandeza, su poder, su deidad a través de los animales, de las plantas, de la tierra, el sol, la luna, las estrellas, y también a través de nosotros, porque nos ha creado hombres y mujeres capaces de poder hacer grandes, ¿no?, maravillas también en este mundo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Manifestamos el poder de Dios, claramente limitado, pero manifestamos el poder glorioso de nuestro Señor. Entonces Dios ha dejado huellas, y también Él, un poquito más en el ser humano, quiero un poquito tocar de una manera especial. Dice en el libro de Génesis capítulo 3, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiero concentrarme un poquito en la parte que dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esta parte del pasaje bíblico nos enseña, nos muestra, nos habla de que el ser humano tiene algo en el corazón que distingue el bien y el mal, tiene algo en la mente que distingue el mal y el bien. Y cuando nosotros vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, nos va ya a aclarar las cosas. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué nos está diciendo? Algo que Dios ha puesto en nosotros para conocer el bien y el mal, se conoce como la conciencia humana, obviamente, pero es Dios quien puso su ley en nuestros corazones. Por eso sabemos el bien y el mal. En otras palabras, Dios se hace conocer a nosotros de una manera general, tanto creyentes y no creyentes, porque Dios Él mismo puso sus leyes en nuestros corazones. Por eso sabemos, aún sin leer la Biblia, que robar está mal. Por eso sabemos que matar está mal sin antes de haber leído. Sabemos que tantas cosas están mal y ciertas cosas que están bien. ¿Por qué? Y aún sin haberlo leído la Biblia, sabemos porque Dios ya puso su ley en nuestros corazones, y a eso nosotros le llamamos como la conciencia humana. Y esta conciencia que nosotros tenemos, la tenemos tanto creyentes y no creyentes, sea varones o mujeres. Lo sabemos. Entonces, en este sentido, a todo esto se le conoce como la revelación general de Dios.
O sea, Dios ha dejado huellas en todas partes para que el hombre sepa que hay un Dios poderoso que está al control de todo, que Él ha formado todo, que a Él le pertenece todo. Él ha dejado huellas como evidencias para que nos manifieste su existencia. Y aquí es la parte donde quiero tocar. Por lo tanto, como Dios ya dejó huellas, como Dios ya se hizo conocer, no hay excusa para ninguno de nosotros. No hay excusa tanto para creyentes y para no creyentes. No hay excusa, mis amados hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 32, que dice de esta manera: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando habla del juicio de Dios, obviamente se está refiriendo a las leyes de Dios, que ciertas cosas están mal, ciertas cosas están bien, ¿no? Ahora, dice en Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Se está dirigiendo la palabra tanto a creyentes y no a creyentes. Dice que nosotros somos inexcusables porque Dios ya se hizo conocer de manera general a todos nosotros en toda su creación, conocido como la revelación general de nuestro Dios. Por lo tanto, no va a haber excusa en el día final, en el tiempo final, en el día del juicio. No va a haber excusa para ninguno de nosotros. Quien quiera decir, pero Señor, yo no te conocía, yo no sabía quién eras tú. Y Dios va a decir, yo dejé mi prueba en todas partes, en ti, en tu corazón, en tus pensamientos, en todo lo que tus ojos puedan ver, todo lo que tus manos puedan palpar. Yo he dejado todo, absolutamente todo, como prueba para que tú veas y me mires a mí. Por eso dice la palabra de Dios, oh hombre, quien quiera que seas tú, eres inexcusable. Entonces, si bien es cierto, el tema es las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué la necesidad de las Sagradas Escrituras? Bueno, quiero decir esto con cuidado, ¿no? Pero esta revelación general de Dios no es suficiente para conocer más personalmente a Dios y para conocer cuál es su voluntad para nosotros. Por esa razón, Dios decidió revelarse de manera especial. Específicamente, no es suficiente para conocer su voluntad. Bueno, cuando vemos la grandeza de Dios, sabemos ya cuál es la grandeza de Dios porque vemos en su creación. Pero cuando vemos todo eso, no entendemos o no sabemos en nuestra humanidad cuál es su voluntad, qué es lo que quiere Dios al traernos aquí, qué es lo que quiso Dios dejando sus pruebas, sus evidencias. Cuando vemos la revelación general, conocemos de una manera general a Dios, pero de una manera más personal, no. De una manera más íntima, no. Y mucho menos cuando vemos la revelación general de Dios, podemos entender cuál es su voluntad. Por esa razón, fue necesario y es necesario que Dios se haya revelado de una manera más especial, Ahora llegamos al segundo punto de la revelación general, pasando la revelación general al segundo punto, a la revelación especial de Dios. Esta revelación especial, comúnmente conocido en las Sagradas Escrituras, comúnmente conocido como la Biblia, es un medio por donde Dios se hace conocer a nosotros. Era necesario en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la creación mismo necesitaba ser explicado, la creación misma necesitaba una explicación para el ser humano, porque cada vez que nosotros vemos todo lo que cuanto existe, siempre nos nace a todos en nuestra mente, en nuestro corazón, de poder conocer quién fue el creador de todo esto. Por eso hay muchos científicos, hay muchos filósofos buscando quién es el creador, y muchos dicen esta tierra tiene existencia miles y millones de años, esta tierra se produjo
por un Big Bang y cuántas y otras cosas más. ¿Por qué? Porque a todos nos nace esta intriga de saber quién fue el creador de este mundo, quién fue el creador de todo lo que cuanto existe. Entonces, en este sentido, Dios se hace conocer de manera especial para poder explicarnos, para poder hablarnos acerca de todas nuestras incógnitas. Por eso justamente cuando nosotros abrimos el libro de Génesis, la Biblia ya no se da ese espacio, ya no se da ese tiempo de poder explicarnos si Dios existe o no, sino que ya da por hecho su existencia. Lo que sí hace la Biblia es poder ya explicarnos cómo lo ha hecho, en cuánto tiempo lo ha hecho, qué cosas ha hecho primero y con qué cosas ha terminado. Entonces, por eso cuando abrimos en el libro de Génesis vemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en este sentido, vemos ya a un Dios obrando. O sea, la Biblia ya nos explica a un Dios obrando, a un Dios creando, y a su Espíritu ordenando las cosas en su debido lugar, ordenando al sol que aparezca de día, a la luna que aparezca de noche, al mar que tenga cierto límite, a las lluvias que caigan en cierto tiempo y que dejen de caer en cierto tiempo, y así. O sea, la Biblia ya no hace un debate si Dios existe o no, sino que la naturaleza misma nos dice que hay un ser absolutamente poderoso quien ha hecho y ha creado este mundo y ha dejado sus huellas. Y la Biblia lo que hace ya es explicarnos, enseñarnos quién es este Dios y cómo lo ha hecho, en cuánto tiempo lo ha hecho y así. Entonces, en este sentido, a esta parte de la revelación se le conoce como la revelación especial, porque es un medio donde Dios nos explica, nos habla a nosotros de una manera más especial, de una manera más íntima, más detallado. Por eso se le conoce como la revelación especial de Dios en el punto número 2. Entonces, ahora seguimos con la misma pregunta: ¿por qué la necesidad de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué fue necesario que Dios deje por escrito sus santas palabras, ¿no? Uno de ellos es para poder explicarnos nuestras incógnitas, nuestras preguntas, que muchas veces la creación misma no nos puede explicar como debe de ser. Y cuando vemos a la Biblia, la Biblia nos explica de una manera más detallada y especial, y nos hace entender bien las cosas. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, la necesidad de las Sagradas Escrituras también fue puesto por escrito para la preservación y para la propagación de su verdad. Entonces vamos a ir al libro de Lucas capítulo 1, al libro de Lucas capítulo 1, versículo, vamos a ir al versículo 4, vamos a ir rápido porque el tiempo nos va a ir ganando. Dice de esta manera, ¿no? ¿Por qué fue necesario que las Sagradas Escrituras sean escritos? Dice: para que conozcas bien la verdad, de las cuales en las cuales fuiste formado, para que conozcas bien la verdad. Aunque del 3 dice, ¿no? Me ha parecido también a mí que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿no? Escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. ¿Para qué Dios dejó las Escrituras en nuestras manos? Para que conozcamos bien la verdad. Cuando dice para que conozcas bien la verdad se refiere que va a haber muchas enseñanzas que dicen ser la verdad. Muchas enseñanzas. Dios sabía que en estos tiempos íbamos a tener tantas personas que dicen enseñar la verdad, pero no es la verdad. Entonces, en este sentido, Dios necesariamente dejó por escrito su palabra, su voluntad, por escrito, para que nosotros tomamos, estudiémoslo, analicémoslo con previa oración y conozcamos bien la verdad. Aun cuando un predicador enseña, abras tu palabra y compares, corrobores lo que se está enseñando y conozcas bien la verdad. No es que uno tenga así la Biblia, tenga abierto la Biblia y comience a hablar tantas cosas,
para que nosotros digamos amén, amén a todo lo que dice. ¿Cómo sabes que está diciendo la verdad? ¿Por el hecho de que ha abierto la Biblia? No. Por esa razón en tus manos está tanto físicamente y virtualmente. En nuestras manos tenemos la Biblia para que nosotros comparemos y conozcamos bien la verdad, para que seamos sabios en ese sentido. Entonces, Dios necesariamente dejó las Escrituras para nosotros por la necesidad de preservar su voluntad, por la necesidad también, no solamente de preservar, sino también de propagar su verdad. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4, que dice de esta manera. Mateo capítulo 4, versículo 17. Vamos a ir un poco más rápido. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en este sentido, Dios dejó por escrito su palabra para que nos muestre su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que Él no está de acuerdo con nuestra manera de vivir, y por eso las Escrituras nos enseñan cuál es la manera correcta de vivir. Entonces, mis amados hermanos, la voluntad de Dios, uno es que conozcamos bien a Él, conozcamos bien la palabra, conozcamos bien la verdad, y otro también conozcamos cuál es la voluntad de Dios, que Él no está de acuerdo con nuestra manera de vivir, y Él ha puesto por escrito la Biblia para que vivamos una vida conforme a su voluntad, una vida correcta. Y asimismo también en el versículo 20 dice: entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Quiere decir que también no solamente conocer, sino también seguir sus caminos, seguir sus enseñanzas, para tener una vida conforme lo que Él quiere. Y asimismo hemos estado diciendo, para la preservación y propagación de su verdad. Vamos a ir a Proverbios capítulo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 19 al 21 dice: para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad, palabras de verdad a los que te enviaron? Entonces, Dios puso por escrito su palabra, dejó por escrito las Santas Escrituras para que confiemos en Él, y asimismo también confiando y aprendiendo de Él su buena voluntad, nosotros llevemos la palabra a las personas que no conocen a Dios. Enseñemos la palabra a las personas que conozcan, para que conozcan a Dios. Entonces, la necesidad de las Santas Escrituras es para la preservación y la propagación del Evangelio, y asimismo también para más seguro establecimiento y consuelo de su iglesia. De manera rápido vamos a ir a tres pasajes bíblicos. Dice en Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20, dice de esta manera: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué está diciendo? Quiere decir, Dios necesariamente dejó su palabra para nosotros porque vivimos en un mundo malo, en un mundo contaminado, donde muchas personas recurren a ciertos poderes claramente sobrenaturales, podemos decir, porque hay hechiceros, hay brujos, hay chamanes, hay personas que miran tanto cartas, hacer poderes oscuros, ¿no?, que desvían de la verdad, que desvían y llevan por un camino del engaño. Y las palabras de Dios, las Escrituras, Dios nos ha dejado estas Escrituras para que nosotros no andemos en ellos, no andemos consultando a ellos, no andemos en busca de poderes oscuros, sino que nosotros vayamos y analicemos la voluntad de Dios en su santa palabra y nos aferremos más a Él, más a Dios.
Entonces, para librarnos también de Satanás, para librarnos de la concupiscencia de nuestras carnes y para muchas otras cosas más, fue necesario en las Sagradas Escrituras. Y también vamos a ir a Mateo capítulo 4, en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice de esta manera: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Dios puso por escrito su palabra también para poder tener una defensa contra Satanás, una defensa contra el diablo, nuestro adversario. Porque el tentador siempre está buscando la manera de tentar y hacernos caer en tentación, de manera que su propósito es apartarnos de Dios. Pero la palabra escrita de Dios, esta Biblia escrita por Dios, utilizando hombres, es para que nosotros tengamos un instrumento de defensa contra Satanás, porque Jesús, cuando fue tentado, utiliza las Escrituras, recurre a las Escrituras. En el versículo 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, también vamos a Romanos 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿no? La palabra de Dios también es un medio donde Dios mismo nos da consolación, Dios mismo nos consuela, Dios mismo nos da esperanzas. No solamente es instrumento para poder librarnos, para poder conocer, sino también es un libro que nos da consuelos, que nos da esperanza en el Señor. Entonces, cuando te sientas triste, atormentado, cuando sientas que has caído en el pecado, cuando sientas que ya no puedes más, abre tu Biblia y comienza a leer, porque Dios tiene grandes bendiciones para ti en ellas. Y asimismo también la necesidad de las Sagradas Escrituras fue y es un medio por donde Dios se revela de una manera especial. ¿Para qué? Para abrir el entendimiento y la sabiduría del hombre. Y tocamos con este punto al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice de esta manera: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces las Sagradas Escrituras nos hacen sabios, abren nuestra mente, nuestro entendimiento para encontrar la salvación. Y esta salvación, dice las Escrituras, que es solamente por un hombre llamado Cristo Jesús, y no hay otra salvación si no es por medio de este hombre. ¿Y quién nos dice eso? La palabra de Dios, la voluntad escrita por Dios. Si verdaderamente nosotros no abrimos las Escrituras, no sabremos quién es este camino, cómo es este camino, cómo se entra en este camino y cómo se camina este camino. Pero las Sagradas Escrituras es un medio por donde nosotros nos hacemos sabios para encontrar la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, también nos va a decir lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Dios ha dejado la palabra de Dios para poder iluminarnos a nuestra mente que está en tinieblas, a nuestra mente que está bañado en pecado, bañado en nuestras concupiscencias, bañado en nuestros deseos carnales. Y cuando nosotros analizamos, estudiamos la Biblia, verdaderamente entenderemos que todas estas cosas son vanas, que todas estas cosas no sirven de mucho en este mundo para poder nosotros ser salvos. Y la palabra de Dios
es la palabra segura, lo cual nos enseña la verdad. Entonces, la revelación especial de Dios es la palabra de Dios. Por eso es necesario las Escrituras. ¿Por qué? Porque abre nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. Y asimismo también vamos a ir a San Juan capítulo 8. Ya vamos terminando. San Juan capítulo 8, versículo 32. Dice de esta manera: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se dan cuenta? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. No es un predicador, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad que nos hace libres aún de falsas enseñanzas, aún de una vida corrompida, de un camino, de un falso camino, mejor dicho. La palabra de Dios nos hace libres de todo mal. Para eso fue necesario las Escrituras. Para eso es necesario y fue necesario que Dios dejara las Escrituras para poder abrir nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. Y asimismo también vamos a ir Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119, versículo 11. Dice de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, verdaderamente todos estamos cansados a veces de pecar, de fallar, pero si nosotros vamos entendiendo y analizando más, estudiando más las Escrituras con previa oración, entonces dejaremos de pecar, dejaremos de fallar delante de Dios, porque dice Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos libra del pecado, nos aparta del pecado? La palabra de Dios, la revelación especial de Dios. Amados hermanos, es necesario que abramos nuestra Biblia en nuestras casas y estudiemos. Dios se ha hecho conocer de una manera especial a través de ellas. Y asimismo también vamos ya un poquito más con estos puntos que dice: porque ya cesó las maneras anteriores como Dios se reveló. ¿Por qué fue necesario que Dios dejara por escrito su palabra? Si bien es cierto, antes Dios se manifestaba al hombre a través de su palabra, o sea, a través de profetas. Su palabra pues llevaba un profeta nada más. Hablaba al pueblo y el pueblo escuchaba al profeta como un mensajero de Dios. Pero dice las Escrituras que Dios sabía que estas formas de hablar al hombre iban a llegar a su final. Por lo tanto, Dios tenía que dejar por escrito su voluntad. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos han hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A esta parte quiero anteceder un poquito. Quiero tocar primeramente, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló antes por los profetas, utilizaba profetas para poder hablar, manifestar su voluntad. Pero esta forma de revelarse de Dios ya tendría que acabar, ya tendría que finalizar. Y por esa razón Dios dejó por escrito toda su voluntad. Vamos a ir en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, dice de esta manera: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabarán. Dice: pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué nos dice esta parte de las Escrituras? Que Dios anteriormente se revelaba, manifestaba su voluntad al hombre por medio de profetas, utilizando profecías, pero todas estas cosas tendrían que acabar. Todas estas cosas tendrían que acabar, porque también en esos tiempos se levantaban falsos profetas diciendo: así dice Jehová, y hablaban otras cosas para sus propios beneficios. Y Dios
utilizó hombres y puso por escrito su voluntad. Estos profetas mismos también eran y son parte de los autores de la Biblia, quienes recibieron su palabra y pusieron por escrito al mismo tiempo. Entonces, pusieron por escrito para que su palabra de nuestro Señor también prevalezca, y también las profecías ya tendrían que cesar, ya tendrían que acabar. Entonces, Hebreos, volvemos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos está diciendo? Si bien es cierto, mis amados hermanos, Dios se ha hecho conocer tanto en la naturaleza, también se ha hecho conocer en la naturaleza de manera general, también se ha hecho conocer de una manera especial a través de su palabra. Pero también Dios mismo se hizo conocer, su palabra se hizo hombre. Quiere decir que Dios se hizo hombre, y este hombre cumplió todas las palabras de Dios, porque Él es el verbo, Él es la acción. La palabra que Dios dice, Él lo hace. La palabra que Dios ordena, Él lo hace. Y este tiene por nombre Jesús de Nazaret. Entonces, amados hermanos, la necesidad del por qué tenía que ser escrito su palabra, la necesidad de las escrituras, la necesidad de la revelación especial de Dios, es porque también las anteriores formas de hacerse conocer de Dios tendrían que acabar, tendrían que finalizar. Pero estas formas, dice 1 Corintios capítulo 13, estas formas ya tendrían que acabar. Versículo 8 dice, capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, si bien es cierto, Dios iba a dar por finalizado desde mucho más antes las profecías. ¿Por qué? Porque también en esos tiempos habían hombres, muchas personas que se levantaban en contra, utilizando también las mismas formas de hablar de los profetas, diciendo, así dice Jehová, y hablaban cosas conforme a su voluntad o para buscar lo suyo nada más, y no era la voluntad de Dios. Y Dios puso por escrito su palabra, puso por escrito su voluntad para que nosotros la conozcamos, y también porque ya tendrían que acabar las anteriores formas como Dios se ha hecho conocer a nosotros. Entonces, mis amados hermanos, la necesidad de las escrituras hemos visto. ¿Por qué es necesario las escrituras? Bueno, porque primeramente Dios se ha hecho conocer a todos nosotros a través de su creación, conocido como la revelación general, ¿no? Pero esta revelación general de Dios no es suficiente para conocer más su voluntad, para conocerlo más personalmente, para saber qué es lo que quiere Él. Por esa razón Dios decidió revelarse de manera especial, ¿no? Ahí vemos la revelación especial de Dios, donde Dios puso por escrito todo lo que Él quiere, todo lo que Él quiso. Y esta es las Sagradas Escrituras. Que nuestro Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos. Nos vemos hasta la próxima.